Vamos a darle información legal para todas aquellas que están viudas y embarazadas. Paola y Enrique nos presentan la sección de Tu Abogada. Tu abogada, mi abogada, nuestra abogada, la licenciada Erika García, pues nos dejó el día de hoy una entrevista y vamos a hablar de un tema importante para todas aquellas mujeres que se encuentran viudas y además embarazadas. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder salir de todos estos problemas que, bueno, por lo general vienen cuando uno queda en esta situación civil? Y bueno, pues es un derecho, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestra abogada y ahorita regresamos. ¡Vámonos! Licenciada Miriam Olimpia, muchas gracias. No, gracias a ti. Por recibirnos aquí en sus oficinas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Cuéntenos qué pasa, viuda y embarazada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las mujeres que se encuentran en esta situación? Viuda se entiende aquella que perdió a su pareja porque falleció. Y ha cambiado mucho el contexto desde el punto de vista histórico. Anteriormente se hablaba que la mujer que era viuda era hasta como un estado social. Entonces vamos a hacer 3 apartados. Primero, la cónyuge supérstite tiene derecho a 3 cosas: a sucesiones, alimentos y voy a hacer otro apartado donde te hable de los derechos que derivan cuando la persona trabajaba y cotizaba. Y entonces estamos hablando de situaciones que derivan de la seguridad social, beneficios. Los beneficios laborales. Los beneficios laborales, exacto, porque no todas las personas se encuentran en esos rubros. En este sentido, la mujer que era cónyuge, que es cónyuge y que se le muere el marido, y que está embarazada además, porque esa es una situación que cambia todo el contexto, tiene derecho a una pensión. La mujer tendrá derecho a heredar, si estaba casada, como un hijo más. Ese es el derecho que va a tener, siempre y cuando tenga bienes o los que no tenga bienes, o los que tenga no sean mayores a la porción que le tocaría como un hijo. Entonces, esas son las situaciones en las que puede heredar. Luego, el hijo, aquí viene una peculiaridad. ¿Qué pasa con el hijo? Como es un hijo que se entiende se fue concebido antes de que el padre muriera, pero después muere y el hijo no ha nacido, se le llama hijo póstumo, que es el que nace después de la muerte del padre. Entonces, en este supuesto, la ley es tan noble o tan garante de los derechos que aún antes de nacer ya tenemos derechos. Y entonces tendrá derecho a pensión alimenticia también y a heredar en el caso de que así le corresponda. Ahora, ¿qué pasa con las concubinas? Las concubinas también tendrán derecho a alimentos y a sucesión. Nada más que aquí se tendrá que cumplir con los requisitos que establece la ley para demostrar el concubinato, que sea que tuvieron 2 años de vivir con la persona, que no estuvieran casados, ninguno de los dos fueran libres completamente, o que tuvieran un hijo en común, sin ninguna otra cuestión. Y bueno, esa es una jurisdicción donde se tendrá que demostrar que tú efectivamente eras concubina del señor. Si hay varias concubinas, pues ninguna tendrá derecho. Así es, no hay ningún. En ese sentido no se generaría nada. Ahora, ¿qué también nos habla en la sucesión de las concubinas? El artículo 1635 nos establece que la concubina tendrá derecho al igual que la cónyuge, pero ese artículo es el que especifica que tendrá derecho a heredar también. Entonces, igual, con los mismos requisitos que demuestre que era la concubina. También, ¿qué sucede con los convivientes? A partir del 1 de enero del 2008 y que se estableció la ley de sociedad de convivencias, esta es una sociedad que se tiene que registrar ante el registro y desde ahí adquiere su validez y se dice que también ellas tendrán derecho a heredar, ellos o ellas tendrán derecho a heredar y alimentos también. O sea, esas situaciones en los 3 casos se da lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el hijo póstumo? ¿Qué efectos tendría también esa cuestión? En materia de sucesiones se habla del testamento inoficioso. Y el testamento inoficioso implica que si la persona, porque desconocía o sabiéndolo aún que tiene derecho porque su esposa está embarazada y hace un testamento, no deja establecido en el mismo que el hijo tiene derecho a alimentos, pues se declarará inoficioso. Es válido, pero inoficioso. ¿Qué implica? Que la sucesión tendrá que responder por esa cuestión de alimentos tanto al niño como a la viuda. Que la viuda tiene que dar aviso al juez en cuanto está enterada y sabe que se abrió la sucesión. ¿Para qué? Para que dentro de los 40 días se le informe a los posibles herederos que pueden perder ese derecho o que les va a afectar que está embarazada. Pero ahí también nos dice que hay otra cuestión que ya no maneja un término de 40 días, que tiene que dar aviso cuando esté cercano el parto. Y puede pedirle al juez que como medida o como una provisión
diga que el médico o qué partera, en caso de cualquiera de los dos que atiende el parto, sea testigo de que el niño nació, que no hay sustitución de niño, que es un niño efectivamente viable y ese tipo de cuestiones para evitar cualquier engaño. Eso es lo que tiene que hacer. Aclaremos que si tiene bienes la cónyuge, la concubina o la conviviente, ella es la que no pudiera tener derecho a los alimentos. Sí, pero no siempre, porque hay que ver si los bienes son suficientes, si le alcanza con lo que tiene o no producen frutos, porque yo puedo tener un bien pero no tengo ni para mantenerlo y entonces... Pero es en el caso de las señoras, sí, más no de los hijos. No, de los hijos no, y además la cónyuge tiene una duración, mientras no se case o no vuelvan a juntarse en concubinato y viva honestamente. Esas son como las cuestiones que le piden para poderle otorgar esa pensión. Licenciada, por último, ¿cuál es el tiempo máximo en el que debe de nacer un hijo posterior a la muerte del padre? Ok, la ley establece que son 300 días, o sea, entre ese inter de 300 días, máximo 300, para que se considere como presumible de la persona que falleció. Se pueda presuma presumir que es hijo de él. Que es hijo de él. Ese es el tiempo máximo. Bueno, pues licenciada, le agradezco mucho esta interesante plática. Esperemos, como se lo he manifestado a todos los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que no sea la última vez que nos recibe. Es un placer, muchas gracias. No, muchas gracias, al contrario. Y es así como concluimos esta interesante plática, viuda y embarazada. Muchas gracias por su atención.